Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he leído en los últimos 15 días, en el mes de agosto. Y nada, y como suele ser habitual, ordenadas siempre de peor a mejor. Y vamos a empezar en el quinto puesto con 3 estrellas, con una novela de un autor francés llamado Pierre-Andrew Laroche, con la comedia de Charleroi. Bueno, pues es un relato de 96 páginas que escribió el autor en 1934 y que nos relata pues el acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, pero relatados cuando ya habían terminado, ¿no? Cuando ya había acabado la guerra. El protagonista está trabajando de secretario de una mujer acomodada, cuyo hijo, que se llamaba, a ver cómo se llamaba el chico, Claude, cayó en batalla y era muy amigo del protagonista. Entonces pues él pasa a ser secretario de ella y un día la lleva por petición de ella al campo de batalla donde habían caído, ¿no? Donde había fallecido su hijo. Y bueno, se empeña ella y la acompaña hasta allí. Entonces, a medida que va caminando por una especie de muro que separa un bosque de una pradera, que es donde caían las bombas y donde se resguardaban dentro de los agujeros de las trincheras, él va recordando lo que ocurrió. Algunas cosas se las dice a la mujer, otras no, porque la mujer está en plan negación todavía, está pues como que le reprocha que él ha seguido vivo y su hijo no. Entonces pues hay un poquito de tensión. Por eso él hay algunas cosas que va recordando en el campo de batalla y lo van a relatar como en dos etapas, ¿no? Como en dos periodos. Va recordando lo que ocurrió en el campo de batalla y luego en la actualidad, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Entonces nos lo va relatando así, ¿no? Atrás y en el momento presente. Bueno, este relato solo le he dado 3 estrellas, a pesar de que me suele gustar mucho la novela histórica y en concreto pues lo referente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la primera, parece que me gusta más, no sé por qué, me atrae más. Pues bueno, en este caso no es de lo mejor que he leído, la verdad, de la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver, por ejemplo, con El yugo de la guerra de Leonid Andreyev, que os traje hace un tiempo. Luego os traje otro de otra autora rusa muy buena, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Os he traído 2 o 3 novelas sobre la Primera Guerra Mundial, todas creo que han sido 4 estrellas. Entonces esta me ha parecido un poquito más floja. ¿Por qué me ha parecido floja? Pues porque creo que ha sido una novela que carece de profundidad psicológica, profundidad de personajes. Y luego el personaje protagonista es un chico, es un pequeño burgués, muy individualista. Incluso cuando estaba en la guerra tampoco tenía pensamientos un poco insolidarios con respecto a los compañeros. Es decir, que no sé, no me ha caído muy allá, que digamos, el chico, y no he empatizado con el personaje en absoluto. Así que bueno, ya os digo que todas las demás novelas de la Primera Guerra Mundial, todas me gustaron mucho, que son todas las que os he ido trayendo. Unas 3 o 4 creo que os he traído de este tema, y esta pues la verdad es que es de las más flojitas que he leído. De todas formas, pues bueno, también es interesante. Esto se desarrolló en Bélgica, en la batalla esta que nos narra se desarrolló en Bélgica, pues cuando empezaron a invadir los alemanes Bélgica, ¿no? Y él era un soldado francés que estaba pues con su compañía allí en este bosque junto al muro, esperando a que llegaran los alemanes. Y bueno, pues ya os digo, una novela pues para leerla una vez, que por eso le he puesto 3 estrellas, pero no mucho más. Tampoco es para estar en las estanterías. O sea, pronto lo regalaré a algún amigo, que seguro que a él le puede gustar más que a mí. En cuarto lugar, y también con 3 estrellas, os traigo un ensayo. Bueno, el libro se lo he devuelto a mi amigo que me lo dejó, que se llama ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump, escrito por Roger Senserrich.
Bueno, pues esto es un ensayo más bien de corte divulgativo, he publicado este año, en 2024, bastante actual y que bueno y bastante vigente, porque bueno, según cómo se están planteando las elecciones en Estados Unidos, pues Trump es posible que sea otra vez reelegido y por tanto pues esta obra es bastante pertinente, ¿no? O sea, con respecto a lo que está pasando en las elecciones estadounidenses actuales. Consta de 263 páginas y como os digo es más bien de corte divulgativo. Empieza explicándonos el origen de la Constitución en los Estados Unidos, quién y cómo la escribieron, cómo la desarrollaron. Gente que en principio no confiaba, no se fiaba de los votantes y por lo tanto ya hizo desde el principio ya hizo una constitución un poco adaptada, ¿no? Un poco a la gente rica, ¿no? A la gente que tenía que crear una constitución adaptada a sus intereses económicos y de clase. Por lo tanto ya desde el principio ya tiene muchas lagunas y ha sido además una constitución que a diferencia de las europeas no ha sido prácticamente reformada, solamente han sido reformadas en 3 ocasiones en cuestiones tampoco muy fundamentales y que bueno, y que solamente han sido pues 3 retoques, o sea, se mantiene intacta prácticamente como se escribió en un principio, como si fuera una Biblia o algo así, es decir, que ha sido muy poco estudiada y reformada, solamente con 3 crisis muy graves que hubo en los Estados Unidos que obligaron, pues la primera fue lo del tema de la esclavitud, luego en los años 60 hubo otra con el tema de la guerra del Vietnam y la crisis del 73 y luego me parece que hubo otra también hace mucho, en fin, nada más que han habido 3 reformas y ya os digo, el resto de la Constitución es prácticamente igual, la misma. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una Constitución no se va adaptando? Porque no deja de ser un texto jurídico, ¿no? La sociedad va avanzando y sin embargo eso sigue ahí anquilosado, eso no se adapta, no se transforma. Pues lo que ocurre es que al mantenerla tal y como se escribieron en un principio, pues es muy susceptible a la interpretación. Lo mismo que pasa con la Biblia también. Es decir, cada uno, los republicanos y los demócratas, interpretan los textos de una manera pues X, según qué época, en qué momento histórico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí radican muchas de las confrontaciones y de los problemas que han tenido siempre entre la gente pues, más conservadora y un poco más liberal. No podríamos llamar progresista al Partido Demócrata, pero sí liberal, que ha basado más en el liberalismo económico o en el neoliberalismo en la actualidad. Bueno, el caso es que este libro, ya os digo que es bastante pertinente porque hoy en día, pues bueno, como sabéis, estamos asistiendo a unos cambios muy profundos en el tema de la política estadounidense, muy turbulentos a nivel de política económica interior, porque tener en cuenta que llevamos desde los 70 prácticamente con un neoliberalismo que se basa en la especulación, es decir, no se ha producido prácticamente nada. Se han estado mandando las fábricas a China y ahora se quejan de que los chinos han avanzado, es decir, que se han quedado sin producción industrial, han obligado también a Europa a quedarse sin industria con el tema de Ucrania, también han obligado a Rusia a a Alemania a desmantelar su industria, por lo tanto prácticamente estamos asistiendo a un momento de estancamiento y de recesión económica muy grave, ¿no? Y en ese sentido ya os digo que bueno, el atentado a Donald Trump, la subida de tono, ¿no? Ya de los dos partidos, ¿no? O sea que cada vez se achacan más cosas y con un lenguaje cada día con menos contenido y con unas formas a veces más desagradables. En Europa ocurre igual. Entonces, ya os digo, todo es producto, el tema económico, político, las formas políticas siempre son producto del problema económico que estamos sufriendo en Occidente actualmente. Y ya os digo que es un problema que nos lo hemos buscado nosotros, Occidente, porque Estados Unidos ya os digo que se desprendió de la industria a partir de los 70 prácticamente y sobre todo ya con Reagan en los 80 abrazó a la especulación financiera y se pasó de un capitalismo de producción a un capitalismo de especulación, el de la bolsa, ¿no? El de jugar en bolsa, ¿no? Y ese es el neoliberalismo. Entonces, pues claro, hoy
China y el sureste asiático en líneas generales está produciendo casi todo lo que se consume en el mundo y ahora se quejan, ¿no?, de que están haciendo los coches eléctricos muy baratos y muy buenos, ¿no? Entonces están compitiendo con Occidente en todos los terrenos. Y es por eso que ahora se ha creado todavía una brecha más grande entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas, que eran los neoliberales, que siempre han exportado sus problemas en la política exterior con guerras, ahora se enfrentan con los republicanos, que parece ser pues que quieren volver a cerrar el país y volver a reactivar sus industrias, ¿no? Por eso Trump, que es un empresario de la construcción, pues es un tío que encarna ese tipo de capitalista de toda la vida, el de los trabajadores, el de la industria, el de Detroit, el que hacía los coches, el que hacía la industria pesada, ¿no?, de Estados Unidos. Son los dos los mismos, nada más que con caretas diferentes. Es decir, que uno soluciona los problemas fuera de Estados Unidos y otro intenta solucionarlos dentro. Y por eso es por lo que hoy en día, pues ya os digo, el saber cómo funciona el sistema político en Estados Unidos es muy interesante, porque es muy diferente a lo que ocurre en Europa. Tener en cuenta que allí os podéis presentar, cualquiera de vosotros se puede presentar candidato a unas elecciones. Porque allí no funcionan como aquí. Aquí te afilias a un partido y desde las bases empiezas a militar y empiezas a discutir y a hablar y a proponer y a aportar cosas y poco a poco lo que es el partido te va upando. Allí es al contrario. Allí es un tío solo, va y se apunta a una franquicia, porque funcionan como franquicias, tanto el Partido Demócrata como el Republicano. Entonces tú dices, pues mira, este año me voy a presentar por los republicanos, o el que viene me voy a presentar por los demócratas. De hecho, es muy fácil que en los Estados Unidos gente de los demócratas vote a los republicanos y viceversa. Es decir, que, por ejemplo, en el sur, aunque creamos que los racistas han sido siempre los republicanos, pero no, han sido siempre los demócratas. O sea, originalmente todos de hecho, Lincoln, sabéis que era republicano, no era demócrata. Entonces, pues bueno, o sea, está muy bien estos libros, porque la verdad es que te abre mucho los ojos a una serie de información que teníamos sesgada o teníamos equivocada, ¿no?, previamente. Entonces, pues bueno, aunque unos se llamen conservadores, pero bueno, quieren mejor un conservador que quiere conservar lo suyo dentro de su país, o un imperialista que quiere exportar los problemas fuera de su país. A ver si no entendéis ninguno de los dos, pero si tengo que elegir hoy en día cómo está la cosa, pues vamos, prefiero que cada uno sea soberano de su país y que deje a los demás en paz. Que ninguno de los dos lo va a hacer, porque ya os digo que Trump también tiene de las suyas, y aunque por ejemplo en el tema de Ucrania no quiere guerra con meter la guerra en Europa, con el tema de Ucrania, que es la guerra proxy de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia, pero sí que quiere guerras y quiere seguir con la guerra con Israel y con China, que es su mayor enemigo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho, porque esto ya sería geopolítica y bueno, sería mucho extenderme. Pero bueno, y muchos de los libros que se están escribiendo actualmente son bastante interesantes, y creo que bueno, que nos aportan mucha información, y que creo que tenemos que estar un poco informados de lo que nos rodea a nivel internacional, porque están pasando cosas muy importantes en el mundo. Y bueno, y a veces sabéis que nos quedamos con el tema de la política interior, que si el PP, que si el PSOE, pero la verdad es que se está a nivel europeo y a nivel mundial sobre todo, se están moviendo, están habiendo unos cambios históricos muy radicales, muy grandes, y que nos van de aquí a unos años, os digo pocos, de aquí 15, 20 años máximo, van a cambiar la configuración del planeta. O sea que creo que nos interesa saber un poco de qué se está cociendo en el mundo. Así que pues, bueno, este es uno de esos libros que os recomiendo, por lo menos pues para conocer dentro de los Estados Unidos cómo funciona el mecanismo de las elecciones allí, y bueno, y cuál es, pues bueno, en el fondo, pues su forma de ver la vida muy diferente a la nuestra. Nos parecemos bastante porque llevamos muchos años absorbiendo su cultura, pero aún así ellos tienen sus propias lógicas, sus propias cosas, que bueno, que siempre es interesante pues saber cómo piensan y cómo ven el mundo, pues gente de este tipo, pues que tiene todavía mucha influencia, ¿no?, sobre los demás países, ¿no?, y en la economía mundial.
Así que pues bueno, aquí os traigo este ensayo en una cuarta posición con 3 estrellas. En tercer puesto, ya con 4 estrellas, os traigo a Daphne du Maurier, la escritora y autora de la gran novela y luego película de Hitchcock, Rebecca, y es Bésame otra vez, forastero. Esta es una recopilación de tres relatos de los cuales los que más me han gustado han sido el primero y el tercero. El primero se llama Bésame otra vez, forastero, que es el que da el nombre al libro, y el tercero, que sería El manzano, son los que más me han gustado. Los dos tienen un toque de thriller, pero con horror, con algo de horror. Y luego el segundo, El joven fotógrafo, es más de thriller sin ese toque paranormal, ¿no?, que tienen el primero y el tercero, que ya os digo que por ese regustillo de terror me han gustado más. Bueno, este es un recopilatorio de 177 páginas, fueron publicados en 1952 y bueno, y la pluma de Daphne du Maurier es muy sencilla, pero a la vez es exquisita. Es decir, son de estas personas que son precisamente buenas por lo fácil que es leerlas y por lo bien que te imaginas, o sea, por lo mucho que te imaginas lo que te están contando, ¿no? Así que bueno, ya os digo, el de Bésame otra vez, forastero, que va sobre un chico que vuelve de la guerra, es un soldado que bueno, ya vuelve de la guerra, ha terminado la guerra y se pone a trabajar, y está pues le han alquilado una habitación en la casa de unas personas muy majas, y bueno, y un día pues se va al cine, ¿no? Un fin de semana él trabaja de mecánico, y cuando llega allí al cine pues conocerá a una chica que es la acomodadora, que será la protagonista de esta pequeña relato que ya os digo que me ha dejado asombrado. Y el tercero, el del manzano, también tiene un toque ahí, ya os digo, muy intrigante, que va sobre pues un hombre que vive con su esposa y al principio la quiere mucho, pero luego con el tiempo pues bueno, se van distanciando. La mujer es una obsesa de la limpieza, el hombre quiere tranquilidad, no quiere ruido, no quiere que esté siempre, y aunque no tenga las casas tan perfectas, pero quiere descansar un poco, o sea, que la mujer se siente ahí a leerse un libro junto a él y a tomar el sol, pero no, la mujer está todo el día. El caso es que un día fallece la mujer, y en el jardín tiene plantado una hilera de manzanos, y el segundo tiene una forma encorvada muy parecida a la de la mujer, y no puedo contar más porque ya os digo que este tiene un toque también así un poco fantástico, sobrenatural, que está muy chulo. Así que bueno, como siempre, Daphne du Maurier es un placer leerla, y os aconsejo estos relatos porque ya os digo, son nada más que 3 en una edición muy cortita de 177 páginas, y que bueno, que creo que lo vais a disfrutar un montón, y también os puede permitir pues darle puerta de entrada con estos 3 relatos a la autora, y si os gusta pues ya leer otras obras más importantes y destacadas como la de Rebecca. Así que bueno, aquí os traigo Bésame otra vez, forastero, de Daphne du Maurier. En segundo puesto, y también con 4 estrellas, os traigo la tercera y última parte de la trilogía de Loxandra, de la autora griega María Iordánidou, y es Como pájaros atolondrados. Bueno, ya os traje la segunda parte, que era la de Vacaciones en el Cáucaso, que fue publicada en el 2020, también por Acantilado, y la primera, la de Loxandra, que es la que abre la trilogía. Loxandra fue publicada también por Acantilado en 2018. Los 3 los tengo, y os he traído el segundo y el tercero. El primero todavía no os lo he traído, porque es la historia de la abuela. Loxandra sería la abuela, que es la que abre la trilogía, y luego ya en la segunda, con Vacaciones en el Cáucaso, ya empezamos con la aventura de su nieta, de Ana, y cierra también con la aventura de Ana y de su madre, que su madre tenía un nombre Picú o Kikú o algo así, a ver si me acuerdo, Clio, perdón. Nada, su madre Clio y ella, que es Ana. Entonces pues nada, esta sería la historia que ya cierra con la trilogía de Loxandra, protagonizada también por Ana. Y nada, esta es muy bonita también. Esta Loxandra, pues bueno, sabéis, si os acordáis de lo que os conté cuando Vacaciones en el Cáucaso, ella tuvo que volver ya de Rusia por fin cuando empieza ya estaba la revolución bolchevique, y se viene ya para Constantinopla, que le estaban esperando allí su familia, Loxandra y su madre Clio. El caso es que desde allí luego a ella le sale trabajo en una empresa petrolera norteamericana, le sale trabajo para irse a Alejandría,
al norte de Egipto, allí en la desembocadura del Nilo, y allí pues bueno, se lleva a la madre y luego se llevará a la abuela, en fin, allí montan en su casica. Primero se tienen que coger una pensión. No, perdón, Loxandra se queda, es decir, se van el Clío y ella. Y allí se cogen primeramente una pensión, pero luego ya se va a vivir con su tío, que tiene un tío que vive allí en Alejandría. Y luego la última parte ya, es que está dividida en dos partes, la segunda parte sería ya, volvería a Grecia, que ahí es donde finalizará ya la historia, la trilogía, con lo que ocurre allí. En fin, no os puedo contar mucho porque esta es una tercera parte, por lo tanto no os voy a contar nada, pero bueno, de todas formas sigue siendo la vida de Ana, pues desde que era adolescente con 15 años, que se fue a Rusia descansando de los estudios, de vacaciones, y resulta que cuando llega allí a casa de sus tíos, de una tía suya, en un pueblecito de Rusia, empieza la Primera Guerra Mundial y ya cierran las fronteras, no se puede volver a Constantinopla y luego tiene que quedarse un poquito más por la Revolución Rusa y luego ya por fin puede salir y se reúne con su familia en Constantinopla. Es muy bonita porque esta trilogía te cambia muchísimo de lugares, tiene muchos lugares, te los describe todos, muy diferente a Alejandría, de Constantinopla, del pueblecito de Grecia cercano a Atenas, donde se van a vivir. Luego son mujeres, son todo mujeres las que van siempre junticas, la madre, la abuela Alexandra, Ana, algunas tías suyas, es decir, siempre son las mujeres que se van para aquí, para allá, y siempre pues, porque los hombres normalmente o iban al frente o cogían y salían cortando para Sudáfrica, por ejemplo, que era uno de los destinos a los que se iban muchos jóvenes griegos para no ir a la guerra, incluso turcos también. Entonces, pues bueno, sabéis que entonces en la Primera Guerra Mundial era el Imperio Otomano, es decir, todavía no era Turquía tal como la conocemos, sino que era un imperio, y ya cuando perdieron, porque se alinearon con Alemania, al perder Alemania, cuartearon el Imperio Otomano y se quedó hecho trocitos. El trocito más grande que quedó fue Turquía, ¿no? Un poco el que un poco ha sido el heredero del Imperio Otomano. Entonces se pasó a llamar entonces a la capital Constantinopla, Estambul. Y ya pues esos jóvenes, para no ir a la guerra, pues se iban cortando para Sudáfrica. O sea que algunos primos de Ana se tienen que ir para decir que es una historia que es, también tiene mucho de autobiográfica, porque María Jordanidou tuvo que irse también de jovencita a dar clases de inglés a los hijos ricos de la aristocracia del zar. Es decir, que tiene muchos paralelismos, ¿no?, con su biografía real, ¿no? Entonces es muy bonita, ya os digo, porque las costumbres de cada país, ella cómo se tiene que ir adaptando, tiene que aprender 4 idiomas para toda esta odisea, ¿no?, que se inicia con Loxandra. O sea que es una trilogía muy bonita, la verdad, es muy acogedora, porque veis cómo a veces cuando hay muchos problemas a nivel externo, ¿no?, guerras, problemas económicos, que no tengo trabajo, que no sé si voy a poder comer, lo que hace es que las familias se unen mucho, ¿no? Se hacen una piña, sobre todo cuando son mujeres, son todo mujeres. Entonces ves cómo se tratan entre ellas, con qué cariño, y cómo las diferencias de carácter sirven a veces para reír más que para enfrentarte o para pelearte la una con la otra. Es decir, que tiene un contenido muy bonito, muy humano, la verdad. Y luego la gente que va conociendo a Ana es gente muy interesante, y siempre gente de valor, que te va aportando cosas y que ellas le van aprendiendo a luchar en la vida y a buscar trabajo y a buscarse la vidilla, en fin. O sea que gente muy valiosa alrededor suyo, pero bueno, también es porque ella era una pulguilla, era una polvorilla que quería aprender y quería hacer cosas, ¿no? Es decir, que me parece una trilogía, ya os digo, muy enriquecedora en muchos aspectos, a nivel histórico, cultural, humano. Luego la diferencia entre como estaban en plena revolución bolchevique, cuando empieza la novela, pues claro, ven mucha gente socialista, los jóvenes eran muy socialistas, y luego había como un conflicto dentro de la familia con
con los abuelos, con los padres más mayores, que eran más monárquicos o más con la religión, ¿no? Sobre todo. Entonces habían ahí sus más y sus menos, pero de una forma muy graciosa. O sea, que no es que sea así, que sean conflictos trascendentales que rompen familias ni cosas de estas, no, o sea que, pero tenían ahí unas conversaciones, unos diálogos ahí aplicando la dialéctica muy graciosos, y ya cuando ya uno no podía salir pegaba en fin, y cambiaba de tema o sacaba un pollo y venga, vamos a comer pollo y déjate ya de tanta política, déjate de tanta religión, ¿no? O sea que muy bonito, la verdad, muy simpático. Yo os digo que aunque hable de cosas muy importantes a nivel político, histórico, que pasaron, guerras, etcétera, pero lo que es el núcleo de la trama es lo humano, ¿no? Es lo familiar, el cómo la gente se tiene que sacar las castañas del fuego para tirar para adelante, ¿no? Y está muy bien, porque además empieza con la Primera Guerra Mundial y acaba cuando se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que te coge prácticamente pues desde la Primera Guerra Mundial a todo el periodo de entreguerras, hasta el 36, 37 más o menos, que ya se olía ya lo que se estaba avecinando y que ya había empezado, por ejemplo, la Guerra Civil en España, y aquí sale también. Hay un momento ahí que te habla de la Guerra Civil Española muy interesante. Así que bueno, os lo súper recomiendo. Es un 4 estrellas alto, la verdad, y me ha encantado y os lo recomiendo muchísimo. Ya os digo, muy bonita la forma de escribir de ella, y además que te imaginas, porque es que además yo siempre tengo demostrado que es más difícil escribir humor que drama. El drama yo lo veo más fácil. Llega un momento en el que si te metes en los personajes y en la trama, llega un momento que te dejas llevar y puedes escribir drama y transmitirlo muy bien. Pero el humor, y más siendo de otro país, o sea, el humor para un griego es muy diferente al humor español o al humor británico. Entonces, el cómo te suelta esas frases que te hacen reír y que dices, qué graciosa que es la tía, la Ana esta, que es una pulga, es muy difícil para mí. Y estás todo el rato con la sonrisilla, a pesar de que, ya os digo, de que todo está ocurriendo en momentos históricos muy graves, ¿no? Muy intensos, muy importantes. Así que ya os digo, una joyita, la verdad. Esta trilogía os recomiendo que os las leáis las tres. No hagáis como yo, que he empezado por el segundo, luego el tercero y luego seguiré con Loxandra. Vosotros empecéis desde el principio de Loxandra hasta luego Vacaciones en el Cáucaso, y luego esta de Como pájaros atolondrados, que es la última, la tercera, que cierra la trilogía, y así pues bueno, vais a disfrutar de una trilogía muy chula. Os la recomiendo mucho. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona, también con 4 estrellas y media, os traigo La Puerta de las Estrellas, de la autora noruega Ingvild H. Risoy. Es este libro de aquí. La Puerta de las Estrellas es un drama cortito de 176 páginas que fue publicado por esta autora en el 2021. Y es una maravilla, la verdad. Es una novela quizá mucho más sencilla que la trilogía que os he dejado en el segundo puesto, pero es tan bonita. Y ya os digo que para mí la extensión de una obra más o menos me da un poco igual, ¿no? Si es bonita y te llega y te deja algo, da igual que sea cortita, que sea muy extensa. Y este es el caso, pues ya os digo, de La Puerta de las Estrellas, que nos narra la historia de dos hermanitas y su padre. El padre es viudo y ellas, la pequeña va a ser la protagonista, y la mayor, que es una adolescente, pues bueno, viven en un pueblecito de Noruega con frío. A principios de diciembre se acerca la Navidad, el padre es alcohólico y está parado. Entonces pues la pequeña va al colegio y tiene que, bueno, hace migas con el bedel, con el conserje, que está allí en la puerta del colegio fumando, y a partir de una conversación que tienen al principio le saca trabajo a su padre, que está relacionado con los árboles de Navidad. Y ya pues bueno, no os voy a contar mucho más porque es una novela, ya os digo, muy cortita, pero sí que os tengo que decir que es un drama en el que, pues bueno, las esperanzas de las niñas de mejorar, ¿no? y de conseguir un sueño que tienen ellas,
pues va a estar dificultándose, o sea, dificultado constantemente por la situación, ¿no? Pues, bueno, del alcoholismo del padre, que no tiene madre, la falta de trabajo, de oportunidades, etcétera. Entonces va a ser muy bonita, va a ser una lucha de las dos hermanitas, sobre todo de la pequeña, que es muy avispa, y bueno, ya veréis qué historia más humana, más bonita, y que os deja, bueno, os deja el corazón, no sé cómo deciros, no os voy a decir nada porque bueno, porque quiero que lo leáis y que vosotros miréis cómo, en qué final, o sea, bueno, el final es cerrado y todo lo que queráis, pero ya os digo, sí, o sea, qué idea, qué os aporta, ¿no? Este libro, que creo que es muy, muy interesante. Y ya os digo, creo que la filosofía del padre, que desde un principio ves que es un tío negado, negativo, muy deprimido siempre, muy triste, no tiene ganas ni de vivir, y se refugia en el alcohol, y entonces pues bueno. Pero al final de la obra, o sea, llega un momento en el que te planteas que quizá el padre tenía razón después de todo lo que dice, y que bueno, que lo vemos desde un principio un poco como mal, ¿no? Al padre que diga, no tienes fortaleza para dejar el alcohol y poder ayudar a tus hijas, ¿no? A tirar para adelante y a conseguir pues hacerlas un poquito más felices, ¿no? Pero al final del libro te quedas así planteándote cosas. O sea, la verdad es que está muy chulo. Es de esos libros que siempre te dejan una semilla, y que aquí no te habla no te critica al padre en absoluto. O sea, ni es malo, ni es, o sea, es el producto de su vida, ¿no? De su situación, de su realidad. La gente que vive con él, la gente del barrio, los tipos de trabajo que hay, qué relación se guarda, o sea, según a quien emplees, le pagas una cosa o le pagas otra, es decir, que, y luego los niños, ¿no? Cómo tienen que madurar antes del tiempo, ¿no? A veces en unas situaciones así que imponen, ¿no? O sea, que implican el que maduren rápido para poderse, para poder adquirir responsabilidades a edades en las que no deberían de adquirirlas, ¿no? Ya os digo que a pesar de toda la crudeza que os estoy comentando, es muy bonita, es como un cuento de Navidad. Algo triste, pero yo diría que es incluso más nostálgico que triste. Está impregnado de esperanza todo el tiempo. Y por eso os digo que es como una fruta amarga, ¿no? O sea, es medio dulce, medio amarga, o sea, te tiene ahí y muy nostálgica. No sé, yo creo que es un poco como son los escandinavos, ¿no? Son gente pues que son muy... leen mucho hacia el interior, ¿no? Y bueno, yo de todas formas me encanta este tipo de literatura, me encanta porque ya os digo, son personajes muy reflexivos, una profundidad de cada personaje muy, muy bonita, cada uno desde su óptica y con un carácter diferente, incluso entre las dos hermanitas son muy diferentes, tienen caracteres muy diferentes. Y bueno, ya os digo que es una joya. Os voy a leer, si queréis, no es subrayado nada, aunque podía haber marcado algunas frases muy bonitas, pero como yo estaba disfrutando tanto, digo, voy a leerla y lo voy a disfrutar y paso de subrayarla. Así que os voy a leer solamente la primera página, si queréis, que es la página de presentación, que siempre nos dice un poco cómo es el lenguaje. Y dice así: a veces pienso, bueno, esto es narrado por la hermana pequeña, ¿eh? La hermana pequeña es la que nos narra la historia. A veces pienso en Toyen, entonces veo el barrio con toda claridad. La gente carga con bolsas del día y empuja cochecitos de bebé por la nieve. Los niños corren al colegio con las mochilas rebotando en la espalda, y en el recreo de media mañana el conserje fuma apoyado en el portón de la entrada. Después se fundirá la nieve, y los árboles de Navidad quedarán ahí tirados y marchitos frente a las torres de pisos. Las praderas se colorearán de verde y se llenarán de dientes de león, y así seguimos. La gente camina erguida, va haciendo eses y vuelve a erguirse. Nacen bebés y mueren ancianos, y en el recreo el conserje se apoya en el portón y exhala el humo hacia el cielo. Es entonces cuando piensa en mí. Él se daba cuenta de todo, ahora me doy cuenta yo. Mira por encima de los tejados y lo recuerda todo. Ya os digo, ahí es cuando empieza la novela, y ahí van a tener una conversación, que además una niña tan pequeña, y cómo le habla al conserje, bueno, no tiene pérdida. Ella, ya os he dicho que maduran
antes de tiempo estos niños y le va de una forma como muy adulta, ¿no? Y el otro aguanta la risa, aguanta, el chico es inmigrante, esta le suelta así alguna como diciendo que tú eres inmigrante, tú no tienes a mí por qué decirme nada. Y el otro con una sonrisilla le responde, o sea, que tiene ahí su cosilla, en fin, su diálogo, pero bueno, en el fondo son, vamos, los dos se quieren un montón. Así que bueno, aquí os traigo esta joya de la corona con 4 estrellas y media, La puerta de las estrellas, que es una lectura, ya os digo, muy aconsejable, y la joya de la corona de esta semana. Y bueno, ya con esta última lectura ya me despido y me he enrollado, la verdad, me enrollo porque cada vez que os traigo un ensayo de estos de política, pues me enrollo de aquí que para qué. Así que disculpadme, pero bueno, menos mal, iba a hacer un especial de ensayos, pero menos mal que al final estábamos en pleno verano, vacaciones, calor, tranquilidad, y digo, uff, ensayos, menos mal que solo me he leído este y luego he seguido con las novelas, porque si sigo con los ensayos, bueno, es que me emociono. Tenía un par de ensayos muy buenos sobre el Big Bang, sobre astronomía, sobre el Big Bang y sobre la, ¿cómo se llama?, la teoría gravitacional, las ondas gravitacionales de cosmología. Bueno, el de cosmología el primero, el del origen del Big Bang, y luego el de las ondas gravitacionales también muy relacionado, súper interesante. Y os iba a traer estos dos, lo que pasa es que al final yo os digo que me puse a leer novela porque no me apetecía meterme con ensayos tan sesudos y tan científicos, y digo, al final, digo, pues mira, le voy a llevar novelas, que eso siempre sabéis que lo seguro, y ya está. Así que pues bueno, espero que os haya gustado alguno de estos 5 títulos, que lo añadáis a vuestra lista de libros pendientes, y nada, y espero que estéis disfrutando, los que todavía estéis de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso, de lecturas muy bonitas, y nada, y ya pues solo me queda despedirme de vosotros, y ya nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias, lectores, por estar ahí, y un abrazo.